Porque el que se ensalce será humillado y el que se humille será ensalzado. Dios te bendiga, Dios te guarde. Te saludamos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, esperando que te encuentres bien y en victoria con nuestro Cristo de la gloria. Y te damos la bienvenida a otro programa más de Un Mensaje para tu Corazón. Mensaje donde Dios quiere tratar con tu vida, Dios quiere hablar a lo más profundo de tu alma, de tu vida, por medio de tu Santo Espíritu. Y esperamos que en esta hora también, aleluya, Dios, donde quiera que estés, a la hora que sea, Dios hable a tu corazón. Y hoy nos acompaña nuestra hermana Ivy Valentín. Nuevamente le damos la bienvenida. ¿Cómo estás? Bien, pastor. ¿Y usted? Estamos bien, gracias al Señor. Amén. Contentos y felices de estar nuevamente, ¿verdad? Haciendo la obra del Señor. Y en esta hora vamos a hablar de un tema práctico, ¿verdad? Me gusta cuando tocamos estos puntos, ya que sí, hablamos teológicamente, hablamos de la palabra, pero estos temas prácticos nos ayudan a crecer más en el Señor, nos ayuda a formar aquello que Dios quiere en nuestras vidas, porque la Biblia nos dice que no seamos oidores solamente, sino que hagamos, ¿verdad? Lo que leemos o lo que prediquemos, ¿verdad? De la palabra del Señor, no siendo oidores olvidadizos, sino hacedores de su palabra. Y estos temas prácticos, pues, me fascinan porque los podemos poner en obra, ¿no? Para que el Señor no solamente nos bendiga a nosotros, sino que podamos ser de bendición a otros, podamos ser de impacto a otras vidas, y ellos van a ver a Cristo en nosotros. ¿Por qué? Porque estamos, ¿verdad?, viviendo la palabra del Señor. Y hoy vamos a hablar de la humildad. La importancia de la humildad. ¿Por qué la humildad es tan importante? Pues, como leímos ahí, ¿cómo fue el versículo que leímos al principio? Sí, el de Mateo. Sí, Mateo 23:12. Sí, dice, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será ensalzado. Enaltecido, sí. Eso es una razón por la cual nosotros tenemos que vivir esto que dice este versículo, ¿no? De que tenemos que ser humildes, porque al Señor, Dios, no le agrada el orgulloso. La persona orgullosa, pues, Dios la mira de lejos. Mas el humilde, pues entonces Dios lo mira de cerca y le gusta trabajar con la gente humilde. La humildad es una virtud que no todos tienen. No todo el mundo tiene esta virtud de ser humilde. Yo no sé si tú has conocido personas orgullosas. Sí. Y siendo yo en mi vida pasado también, la humildad para mí es algo que uno tiene que trabajar diario. O sea, es algo, si usted tiene mucha de esa orgullosa, o se siente muy orgulloso, que diga, es bien difícil. Pero también busqué una definición de la humildad, porque quería saber, de qué estamos en verdad intentando de evitar en nuestra vida. ¿Qué significa la humildad? Encontré una aquí que dice: la humildad es la virtud que consiste en conocer las propias limitaciones y debilidades y actuar de acuerdo a tal conocimiento. El término proviene del vocablo latino que es humilitas. Disculpa. Qué tremendo. Y ese significado es más o menos de lo que nosotros vamos a hablar, que es una virtud. Es algo que no todo el mundo pues, puede practicar, ¿no? Y dice que conoce sus propias limitaciones y debilidades. O sea, el reconocer, ¿verdad? El aceptar. Y eso es algo, ¿verdad?, de lo que vamos a hablar. Y ser humilde no es arrodillarse delante de alguien o de algo, ¿no? Que hay gente que piensa, pues yo soy humilde y me tengo que someter a todo lo que esta persona me diga. O no significa, ¿verdad?, dejarte pisotear por nadie. Exacto. Porque la gente tiene ese mal concepto de ser humilde. O ser pobre, pues ya soy pobre, ¿verdad? Hablando en cuanto a la economía. Y por eso pues soy humilde. No necesariamente tiene que uno ser una persona no pudiente y ser humilde, porque yo conozco personas que no son pudientes y son orgullosas, ¿entiendes? Pero yo sé que esta acción de ser humilde
como tú dices, uno tiene que hacer lo mejor posible, lo más posible por cumplir y vivir esto de qué, de la humildad. Entonces, no significa que nosotros no vamos a humillar a nadie, pero sí vamos a ver los puntos, algunos puntos que yo busqué también, que más o menos parecido al significado que es la que tú que buscaste. Y ser humilde es pedir ayuda cuando lo necesitamos. Es difícil a veces, ¿no? Yo recuerdo esos días. Ajá. Ahora digo, ay, pastor, necesito ayuda. Ay, hermana, ay, hermano, necesito ayuda porque uno no puede solo. O sea, sí buscamos la ayuda de Dios, siempre en todo, pero a veces como humanamente ese orgullo nos aguanta de poder llegar a niveles que en verdad necesitamos ayuda de otra persona. Claro, y nos cuesta a veces, ¿no? Sí. Porque muchas veces creemos que lo sabemos todo. No podemos hacerlo todo por nosotros mismos, ¿sabes? Necesitamos la ayuda siempre de alguien. No importa la posición que tú tengas en la sociedad o en la iglesia o en tu mismo hogar, tenemos que aceptar y entender que siempre vamos a necesitar la ayuda de alguien. Y aunque esa persona esté bajo nuestra, no sea del mismo nivel mío en cuanto a la sociedad o en la iglesia, yo como pastor, pues, yo no puedo decir, yo no te necesito. Exacto. Yo soy el pastor de la iglesia y yo, pues, yo lo puedo hacer solo todo. No, eso es un error. Y yo, cuando yo yo necesito la ayuda de alguien, yo la pido. ¿Entiendes? En cualquiera de las áreas de mi vida, de ministerio, de la iglesia, yo la pido. ¿Entiendes? Y qué lindo es cuando nosotros, pues, nos dejamos aconsejar o dejar ayudar de otras personas. ¿Por qué? Porque nosotros aprendemos de las otras personas también. Y la humildad también implica reconocer que otros tienen cualidades de las cuales nosotros podemos crecer. Tú tienes unas cualidades las cuales yo puedo ver en ti y eso me va a ayudar a mí a poder crecer y mejorar mi vida. ¿Entiendes? Exacto. Porque el hecho de que yo sea pastor, pues no quiere decir pues que ahora yo lo sé todo. ¿Por qué? Porque ahí es que viene ya el orgullo. Cuando yo me creo que yo lo puedo hacer todo, cuando yo me creo que yo puedo, ¿verdad? O no necesito la ayuda de mis hermanos, pues entonces ya el orgullo puede tomar el control de mi vida y ahí pues no vamos a agradar al Señor. Exacto. Porque Dios ha puesto personas alrededor nuestro. Dios ha puesto personas en la iglesia o en donde sea alrededor nuestro que nos van a enseñar, ¿verdad? A unas cosas que nosotros pues quizás no conocemos. Porque todos los días aprendemos de algo, ¿no? Todos los días. Así que pedir ayuda no es malo. Pedir ayuda no te va a rebajar a ti a otro nivel ni te va a bajar a otro nivel. No, nunca. Entonces, pues, qué lindo, ¿verdad? Cuando necesitamos la ayuda de otro. También admitir cuando no sabemos algo. Es difícil. Te doy una cara así porque soy esposa. Ajá. ¿Verdad? Ajá. Y las esposas, hablando por muchas, puedo decir que es difícil admitir cuando no sabemos algo, especialmente con nuestros esposos. Sabemos todo y sabemos correr la casa, y esto y lo otro, pero sí. no lo sabemos todo. No sabemos todo. Y otro ejemplo de esto es cuando los hijos tienen razón. Quizás yo quiero llevar alguna enseñanza a mi hijo o decir algo a mi hijo y nuestros hijos nos enseñan a través de su forma de ser. ¿Entiendes? No sé si te ha pasado esto, pero yo aprendo también de mis hijos. Y el hecho de que yo sea el padre, el hecho de que yo sea el esposo o que tú seas la esposa, no quiere decir que yo lo voy a saber todo. Yo voy a aprender de ellos también. Exacto. ¿Entiendes? Y esto es más o menos parecido al primer punto que discutimos. No podemos saberlo todo, ¿verdad? Y a veces nos encontramos en campos o temas que no dominamos. Si yo supiese todo en este mundo, yo supiese mi futuro, pues yo no estuviese aquí. Exacto. Pero inclusive en el ministerio. Dios te pone en un ministerio, Dios te pone en un lugar en la iglesia y cuando tú llegas, tú vas a decir, ¿qué yo voy a hacer ahora? No lo sé todo. No tengo un panfleto, no tengo un libro
que me va a decir, ok, esto es lo que tú vas a hacer cuando tengas que pasar por ciertas situaciones en el ministerio o en tu vida también como cristiano. Entonces, no lo sé todo. Entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Me quedo de brazos cruzados? Pues como yo no lo sé todo, pues no lo hago. No, hay que hacerlo. Hay que pedirle primero la ayuda a ¿quién? A Dios. A Dios. Que nos dé que la sabiduría, nos dé la gracia, nos dé el entendimiento que viene de su Espíritu Santo y pedir consejo. Yo no me, a mí no me rebaja tampoco el yo pedir consejo a algún pastor, amigo mío, o a mi pastor, porque yo también tengo pastor, ¿entiendes? Y a los miembros, porque también hay miembros que nos pueden dar un buen consejo. No sé si te ha pasado eso alguna vez. Sí, me ha pasado muchas veces. Y es difícil porque yo creo que en la cultura también. Es la cultura. O sea, todo el mundo sabe todo. Y cuando uno crece, para mí siempre digo, es más difícil cortar algo cuando usted sea adulto o joven, algo que tú aprendiste desde chiquito hasta este punto y es difícil para poder cortar eso. Siempre digo eso. Sí, hay que saber, admitir cuando no sabemos algo. Y tampoco me va a quitar la espiritualidad, tampoco no va a echar mi vida hacia atrás, sino que es lindo cuando, especialmente cuando le pedimos a Dios ese consejo de parte de él, ¿no? Otro punto es saber escuchar. Saber escuchar no se nos hace fácil a veces. Otro momento de esposa. Sí, y eso, ¿verdad? Sucede mucho en los matrimonios, ¿no? Porque y que en los matrimonios nos vamos conociendo, ¿no? Cada día que pasa, tú vas conociendo a tu pareja y vas perfeccionando, por decirlo así, tu relación con tu pareja. Y estos puntos son, ¿verdad? Son puntos, como dije al principio, que son prácticos, que nos sucede y a veces, pues, no queremos reconocer que estoy haciendo quizás esto de una manera errónea y pues ahí es que viene la humildad. Okay, ahí es que yo digo, ok, yo tengo que reconocer que estoy haciendo mal, yo tengo que reconocer que tengo que mejorar esto en mi vida, en mi matrimonio, o como sea, o en la iglesia como cristiano. Y saber escuchar es bien importante porque si yo no escucho, pues entonces no voy a aprender. Muchas veces siento que somos más rápidos para hablar que escuchar y ahí es el error y no aprendemos nada porque queremos hablar y hablar y hablar en vez de escuchar lo que la otra persona o Dios nos está intentando de decir. Y muchas veces yo creo que discutimos mucho con la gente o nos enojamos con Dios porque decimos, ay, es que Dios necesito esto y esto y esto y quiero hacer esto. Y Dios está intentando de hablar, pero no queremos escuchar. Y hay un momento donde Dios dice, ok, pues te voy a dejar hablar y hablar y nos perdemos esa bendición. Eso es una gran realidad lo que tú dices, porque a mí me ha pasado. Nos ha pasado creo que a muchos y a mí me ha pasado el momento en que pues uno le pide a Dios algo y Señor ayúdame en tal situación o necesito que tú hagas un milagro en esto, necesito que tú obres en esta situación y Dios nos habla y Dios nos habla. ¿Y cuál es el problema? Que dejamos que esa situación, esa preocupación nos controle a tal punto que cuando Dios nos habla, como tú dices, no vamos a escuchar lo que Dios está hablando. Y Dios habla, y por la palabra, Dios usa un mensaje, o Dios usa una canción, Dios usa un niño, Dios usa lo que sea. Pero como estoy permitiendo que mi situación en mi vida sea tan grande y tenga control de mi vida que no voy a escuchar. Y después nos estamos levantando, Señor, pero no nos contesta. Dios mío, ¿por qué no me oyes? Sí, Dios hace rato te está hablando, pero no estás escuchando porque no puedes escuchar. No estás sabiendo escuchar la palabra de Dios, el Espíritu de Dios, la palabra cuando va enviada con ese poder que hace esa obra en nuestros corazones. Dios nos habla. Dios no es mudo, Dios no es sordo, Dios es un Dios que escucha y habla, ¿entiendes? Y actúa también. Entonces, cuando no sabemos escuchar, ¿entiendes? No estamos dispuestos a cambiar. ¿Por qué? Porque no estamos escuchando. Es una persona sorda, no va a saber lo que va a hacer o no va a saber lo que tú estás diciendo porque no puede escuchar. Y a veces nos sucede así en el Señor. Yo he visto muchas veces, yo incluida,
donde yo digo, ok, voy a tener esa humildad y vamos a decir, saber pedir ayuda. Pero voy a donde esa ayuda o pido consejo, pero no quiero escuchar lo que están diciendo. O sea, no dijeron lo que yo quería que dijeran, así que no, esto fue un error, sí. No lo voy a seguir porque no es buen consejo, no. Yeah. Y pues así no es, hay que tener todas las calidades. Sí, y porque no me gusta lo que me están diciendo. No me gusta lo que Dios porque quizás tengo que dejar algún capricho de mi vida al lado para entonces someterme a Dios. ¿Entiendes? Tendré que dejar de hacer esto, lo otro, para entonces agradar a Dios y escuchar la voz de Dios. Entonces, ahí nos trancamos, ¿verdad? Como tú dices, nos bloqueamos, porque le decimos al Señor, Señor, tú eres el dueño de mi vida, y tú eres el único en mi vida, tú eres el amor de mi vida, toma control de mi vida, y te doy esto, te doy lo otro, pero esto no te lo doy. No. ¿Entiendes? Entonces, no podemos funcionar así. Y cuando Dios nos habla y no permitimos que eso que yo no le quiero dar al Señor, no se lo voy a dar, pues entonces pues no podemos escuchar, no sabemos escuchar la voz del Señor. O sea, que es tremendo esto, ¿no? Y es importante que siempre estemos dispuestos a escuchar a los demás, ¿entiendes? Porque así aprendemos de los demás, así conocemos a las personas. Y así podemos ser de bendición a otras personas, saber escuchar. Así que es bien importante. También la humildad, podemos decir que pedir disculpas cuando sea necesario. Ahí es bien, bien difícil cuando alguien nos hace algo o cuando nosotros hacemos algo, saber pedir perdón o saber aceptar el perdón de la persona que me ofendió. ¿Entiendes? Porque me hiciste un daño. Heriste mis sentimientos, heriste, ¿verdad? Tal punto de mi vida. Entonces, cuando la persona, pues, reconoce que te ofendió, viene y te pide perdón, pero como tú me heriste, yo no tengo esa humildad, no soy humilde y no te voy a perdonar. Entonces, ahí creamos un problema. Sí. Porque no solamente estamos creando un problema en mi corazón, en mi vida, sino que en el problema, estamos creando otro problema con la otra persona, porque ya hay una división. ¿Tú me entiendes? Entonces, pero también eso lo encuentro bueno en el sentido de la otra persona que fue a donde pedir perdón, porque para ellos podían, decir, yo hice mal, voy a pedir perdón, pero si la otra persona no tiene esa misma humildad, pues ahí hay ellos para yo, como yo digo. Sí, claro, porque es que tú no eres perfecta, yo no soy perfecto, aquí ninguno de nosotros es perfecto. Y va a haber un momento en la vida que nosotros vamos a ofender a alguien. Lo importante es reconocer y ser humilde y humillarse, no al punto, ¿verdad?, de dejarnos pisotear, como dije al principio, sino reconocer que hice mal, reconocer que te ofendí. Y a veces personas que están en posiciones, se les hace bien difícil esto, porque un supervisor o un dueño de compañía que ofende a un empleado, ¿entiendes? Se le va a hacer difícil pedirle perdón a ese empleado. ¿Por qué? Porque yo tengo una posición, tú eres menor que yo, tú tienes un nivel más bajo que yo soy el dueño de la compañía, yo soy el supervisor, tú eres simplemente eres un empleado. So, yo no tengo que humillarme, te ofendí, ¿entiendes? Entonces, qué feo es eso, ¿no? Y eso también sucede en la iglesia. Personas con posiciones, pastores, ministros, misioneros, pues que ofenden en algún punto, ¿verdad?, algún hermano o alguna persona. Y pues esa posición, pues no me va a permitir a mí a pedirle perdón a ese hermano. Yo creo que muchas veces eso sucede, como digo, como culturalmente, como vivimos hoy en día. Yo creo que la humildad es algo principal, algo que es bien básico, que aprendemos aun cuando somos nuevos en los caminos del Señor. Y para mí, hoy en día te enseña que eso es malo, en vez de ser una cosa buena. Y así es, cuando la gente coge una posición, se dejan eso, ese, no quiero decir don, pero eso en su corazón de esa humildad se va por la ventana, como decimos. Sí, porque cuando tú dejas la humildad, pues entra el orgullo. Y ahí es que viene el problema.
porque no solamente te está haciendo daño a ti y a la persona, sino que tú estás creando una división entre Dios y tú. Porque Dios no se lleva con el orgulloso. ¿Entiendes? Entonces, a veces nos equivocamos. Yo tengo que aceptar muchas veces que yo me equivoco. ¿Entiendes? Y obramos alguna situación mala. Y entonces, Dios, si yo le pido perdón al Señor y si yo me aparto de ese error que hice, Dios me perdona. ¿Tú me entiendes? Dios me perdona y me restaura. Y si yo me arrepiento, ¿verdad? De corazón, yo sigo hacia adelante, pero a veces le fallamos al hermano o a la persona, quien sea, y no podemos perdonar. Esa persona no me puede perdonar. ¿Cómo es posible si Dios, que es Dios, nos perdonó y fulano, fulana no me puede perdonar porque yo hice algo mal o me equivoqué? Entonces, ¿queremos ser más santos que Dios? Muchas veces yo creo que sí, pero me toca lo que dijiste, que eso no le agrada al Señor, ese orgullo. Y anteriormente busqué en 1 de Pedro 5:5 y dice, revestíos de humildad hacia lo demás, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Tremenda palabra, ¿no? Ahí está. O sea, que dice que te revista, o sea, que te vuelvas a vestir, ¿entiendes? De esa humildad. Y eso me dice a mí que todos los días yo tengo que ir a la cruz de Cristo y vestirme de esa humildad. Vestirme, ¿verdad? De esa virtud, como tú dijiste al principio, del significado de la humildad. O sea, que yo tengo que mantenerme vestido de eso. Porque eso es lo único que nos va a ayudar, no solamente a obtener el éxito en lo que sea en mi vida, sino que voy a estar agradando al Señor. Exacto. Amén. Entonces, es una preciosa, ¿verdad? Palabra que la que acabas de hablar. Y yo creo que debemos de practicarlo. Practicarlo. Entonces, el ser humilde también es saber pedir perdón. Si te ofendí, dice la Biblia, que no se ponga el sol sobre tu enojo. ¿Verdad? Ve y pídele perdón. O sea, no permitas que el enojo que hay entre nosotros siga, ¿verdad? Pasando los días a tal punto de que de una ofensa quizá o de algo de que te hice mal, se puede convertir en una raíz de amargura. ¿Entiendes? Porque quizá yo te pisé el pie sin querer, ¿ok? Y te dolió. Y tú dirás, ni me pidió perdón. Exacto. No, me pisó el pie como que no le importa y ni me pidió perdón. Y se queda eso en tu corazón, ¿entiendes? Y siguen pasando los días y eso crea una raíz de amargura. Por sencillo que lo veamos. Sí, es y así. la otra persona ni sabe. Exacto. Es verdad. La otra persona ni sabe. Pero hablando de ese lado, de la persona que no sabe, o quizás viene esa idea. O sea, déjame decir, como el Espíritu Santo te dice, aunque en el momento no lo pensaste, el Espíritu Santo dice, hey, hiciste mal. Tropizaste a alguien, dijiste algo, miraste a alguien mal, tienes que ir y pedir perdón. Pero a la vez, esa persona tiene que tener el Espíritu Santo. Ya, a mí me ha sucedido eso. Eso de que tú de lo más tranquilo viviendo tu vida y de momento ¡pum!, llega el Espíritu Santo en tu corazón y comienza a acordarte, te acuerdas esto, te acuerdas lo otro, ¿entiendes? Y te pone eso en tu mente, en tu corazón y no te deja tranquilo, ¿entiendes? Está ahí latente hasta que tú pues, ok, tengo que pedirle perdón o tengo que hablar con fulano o con fulana porque creo que le ofendí, quizás no me di cuenta porque a veces hacemos cosas y no nos damos cuenta. Pero por ahí está el Espíritu Santo, ahí ¿verdad? Es que está el Consolador, el que nos ayuda. Y el Espíritu Santo no es solamente para consolarnos en momentos difíciles de nuestras vidas, ¿entiendes? Porque yo he tenido miles de momentos donde el Espíritu Santo me ha consolado en momentos de tristeza, igual que tú, ¿entiendes? Y en esta mañana o este día, lo que sea, si hay algo que está estorbando tu vida y te sientes atribulado, el Espíritu Santo quiere consolar tu vida, quiere tratar con tu vida, pero tienes que abrirle
verá tu corazón al Espíritu Santo para que haga esa obra maravillosa. Pero no solamente es para consolarnos, sino para redarguirnos. Como tú dices, hay algo que pasó ahí. Mira, a ver, arregla tu situación. Exacto. ¿Entiendes? En el momento preciso. En el momento preciso, porque eso, Dios lo que quiere es que nosotros, pues, vivamos una vida en victoria. Hay gente que le pone tanto pero al Señor y le dice, Señor, ¿por qué tanto esto, tanto lo otro? ¿Por qué me exiges? ¿Por qué me pides? ¿Por qué no puedo hacer esto, no puedo hacer lo otro? Porque tantas cosas que le ponemos, ¿verdad? En el camino al Señor. Si lo que Dios quiere hacer en nuestra vida es lo mejor. Dios lo que quiere es bendecirnos. Dios quiere que nosotros seamos más que vencedores, más que victoriosos por Cristo Jesús. Y al final del camino, cuando nosotros practicamos y ponemos en práctica lo que hemos aprendido en el Señor, yo voy a salir beneficiado. Exacto. ¿Entiendes? Entonces hay que ser humilde y hay que saber pedir perdón porque no somos perfectos y nos podemos equivocar. Y también perdonar. Exacto. Y olvidando. Porque tú me puedes pedir perdón, ¿no? Son 2 pasos, pero la tercera ya te pasaste, pastor. Te perdoné ya esta y la otra, pero ya no te perdono más. No, dice la Biblia, hasta 70 veces 7, ¿no? Exacto. Pero no es que tú vas a multiplicar 70 veces ahora por 7, ¿no? Sino que es algo que hay que mantenerse pidiendo perdonar o pidiendo perdón cuando, ¿verdad?, lo amerite, ¿no? Pero si tú me pides perdón a mí, yo te digo, perfecto, te perdono. Y vamos para adelante. Pero si yo te digo, pero no olvido lo que me hiciste. Pues entonces no perdoné. No perdoné. Porque te estoy perdonando, pero no estoy olvidando lo que me hiciste. Eso no vale. No. No vale. Porque yo tengo que perdonarte y olvidar lo que tú me hiciste. Porque si fuese así, entonces el Señor sacaría todos nuestros pecados. Nos lo sacaría otra vez hacia afuera. Mira, tú hiciste esto, tú hiciste aquello, tú hiciste lo otro. ¿Te acuerdas? ¿Entiendes? Tú eras esto y tú eras lo otro. No, el Señor no es así. El Señor dice, ¿verdad?, que echa nuestros pecados a la fondo de la mar y se olvida de ellos. Ya, y Dios no nos está sacando en cara los pecados que nosotros hicimos en el pasado. Pero muchas veces nosotros lo hagamos. Y a veces pienso, ¿por qué? Yo digo, bueno, como digo 1000 veces, lo puedo decir 1000 veces, hoy en día lo bueno es malo y lo malo es bueno. Y eso es otra cosa. Sí, podemos perdonar, vamos a decir, te dejo pasar en perdonar a la persona, pero no me olvido. Y eso me ha sucedido aún como familia. Dicen, oh, te perdono, te perdono, te perdono. Pero cuando recuerdan o algo viene en mente o ahí viene el enemigo a decir algo o a recordarle a ellos, rapidito quieren traer eso de nuevo. O cuando, sí, o cuando ven que tú estás haciendo bien. Oh, mira lo que hiciste en el pasado, o me hiciste a mí, o lo que hiciste a fulano o fulana. Y cómo es que es un líder en la iglesia, o eres pastor, o lo que sea. Así, y esa es la obra del diablo. Porque cuántas veces Satanás pues nos dice, pero tú eras, como tú dices, tú eras un fornicario, tú eras esto, tú eras un adúltero, tú robabas, y eras esto, y eras lo otro, y ahora estás en una iglesia santurrón, santito, o eres un ministro, o eres esto, eres lo otro, pero y acuérdate que eres un pecador. Así es el diablo, ¿entiendes? Entonces, pues ahí cuando el diablo venga a recordarte tu pasado, tú le acuerdas su futuro. Exacto. Porque si éramos como el leproso. El leproso era un hombre, una persona, quien sea, que estuvo con una enfermedad de la lepra, que su fin era la muerte. ¿Entiendes? Entonces, cuando se encuentra con Jesús, ya el Señor lo limpia y es sano. Y ahora es un ex leproso. Ya no es un leproso. Así eran nuestras vidas. Éramos pecadores, pero hoy día ya no somos pecadores. Éramos adúlteros muchos, éramos fornicarios, éramos drogadictos, éramos alcohólicos, éramos ladrones. Tantas cosas que éramos antes, ¿no? Pero ahora en Cristo Jesús somos nueva criatura. Exacto. ¿Por qué? Porque Dios nos perdonó. Porque si Dios no nos hubiera perdonado, no estuviéramos aquí. No. ¿Entiendes? Entonces, tenemos que seguir ese ejemplo de Jesús que nos perdonó. Y estar siempre abiertos a aprender. Eso también es parte de la humildad. Esos son algunos ejemplos de la humildad. Pero nuestro mayor ejemplo de la humildad, ¿quién? Cristo. Cristo. Ese
el ejemplo que nosotros podemos siempre seguir. Y Cristo es la humildad manifestada en carne, ¿entiendes? Entonces, nuestro mayor ejemplo de humildad, ¿verdad? El Señor, nuestro Señor Jesucristo, es la que debemos nosotros que imitar. Exacto. Y yo tengo palabra aquí, también que encontré antemano y me habla. Es en Mateo, capítulo 11, 29, dice, carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy aplicable y humilde de corazón y encontrarán descanso para su alma. Es perfecto ese versículo, ¿verdad? Tenemos que aprender de él. Y muchas veces decimos, yo quiero ser como Jesús. Yo quiero orar por los enfermos que sanen. Yo quiero predicar la palabra y que la gente, ¿verdad?, acepta a Jesús como Jesús era, ¿no? Pero a veces en estas cosas, ¿verdad?, de ser humildes nos caemos. Y decimos, ahí está difícil un poco, ¿verdad? Pues hay que imitar a Jesús también, porque Él es humilde de corazón, ¿entiendes? Entonces, ese es lo que nosotros tenemos que seguir, esa humildad. Y también ya para terminar, en Filipenses 2, 5, 8, que es el versículo que a mí me fascina, estos versículos, que dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando en forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, que se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. O sea, qué tremendo ejemplo. Cristo, el Hijo de Dios, dejó su posición allá arriba en los cielos, dejó la alabanza de toda la creación allá arriba en los cielos, de millares de ángeles, toda la creación, y se humilló como un hombre, vino a hacerse como un hombre, se humilló por nosotros, por ti, por mí, por los que nos están mirando. Ese es el perfecto ejemplo, ¿verdad?, que nosotros podemos seguir. Entonces Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en las tierras y en las aguas debajo de las tierras. Y todo esto por la humillación, por ser humilde. ¿Entiendes? Y eso es lo que nosotros, ¿verdad?, tenemos que hacer. Seguir la humildad. No ser orgulloso, porque Dios mira de lejos al orgulloso, mas al humilde, ¿verdad?, le mira de cerca y la ayuda y siempre está con él. Amén. Exacto. Y una cosa que siempre anoto cuando leo de Jesús es esa presencia, esa humildad que él tenía. Se veía antes que él hacía algo grande. Siempre había algo que él hacía o decía que enseñaba esa humildad antes de él hacer un milagro. Y para mí eso es algo, wow. Él tenía, como decimos, humildad es un principio de caminar con Dios. Y para mí, él enseñó eso. Hay que tener los principios antes de tener ese puesto o hacer ese milagro y esas cosas. Porque él era la humildad en carne, ¿entiendes? Y él era nuestro ejemplo, ¿entiendes? Y él estaba viviendo lo que él predicaba. Porque como tú dices, y perfecto ejemplo, ¿cómo es que es posible de que yo quiera ser un ministro, quiera ser tal persona en la iglesia, si no, ¿verdad?, vivo lo que voy a predicar, o lo que voy a enseñar? So, la práctica es importante. Y este tema práctico de la importancia de la humildad lo necesitamos todos, desde el pastor hasta el último que llegó a la iglesia. Así que lo vamos a dejar hasta aquí. Gracias, Ivy, nuevamente por amén, de estar con nosotros y discutir este tema. Y en esta hora, ¿verdad?, si hay alguien que está viviendo cerca del área de Georgetown, Delaware, y desea visitarnos, estamos ubicados en el 20684 de la State Forest Road en Georgetown, Delaware. Nuestros números de teléfono son 302-629-0111, extensión 117. Nuestros servicios son los domingos a las 10:30 de la mañana, servicio de adoración. El miércoles tenemos estudio bíblico a las 7 de la noche. El primer viernes del mes tenemos reunión de caballeros. El segundo viernes del mes tenemos reunión de damas. El primer y tercer y cuarto viernes del mes tenemos reunión de jóvenes. Esto junto a otras actividades que tenemos en la iglesia. Así que te invitamos, ¿verdad?, para que nos visites. También puedes ver nuestra página de Facebook y YouTube e Instagram como Iglesia de la Comunidad Crossroad. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde,
que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, y acuérdate que la importancia de la humildad es algo que nosotros tenemos que vivir cada día. ¿Verdad, Ivy? Amén. Así que muchas gracias, Dios te bendiga. Gracias, pastor. Y nos veremos en la próxima.